Adelante, Alvarito. Muy buenas noches. El proyecto Nueva Era Empresarial, deseoso de aportar al desarrollo del empleo en América Latina, está desarrollando un curso, Marketing Plan, Planeación de Mercadotecnia. Hemos trabajado sesiones de desarrollo de productos y en este momento estamos desarrollando las sesiones de planeación logística. La logística es el secreto del siglo XXI. En las siguientes sesiones trabajaremos sesiones de planeación de precios y más adelante les tenemos una sorpresa. Estamos preparando para ustedes un instrumento, unas matrices que puedan aplicar para que desde sus propias oficinas hagan el plan de mercadeo y lanzar su proyecto en enero del año 2024. Hoy continúa orientando la sesión el ingeniero industrial Jorge Francisco León. Tiene una maestría en administración de empresas, tiene una maestría en gerencia de proyectos y consultor empresarial con 50 años y más de 1000 clientes a sus espaldas. Jorge Francisco, gracias por compartir esos conocimientos. Aquí estamos dispuestos para aprender todo lo que nos vas a enseñar. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad maravillosa de continuar con este tema que habíamos abordado ya en la sesión anterior, que es la gestión logística. En la sesión anterior, si ustedes recuerdan, pues vimos los fundamentos, los lineamientos básicos de la gestión logística y lo que dejamos pendiente, pues básicamente fue el conocimiento de los canales de comercialización, qué hace un mayorista, qué es un minorista, las ventajas de utilizar un sistema u otro, etc. Y habíamos dejado una pregunta con la que hoy quisiera comenzar la sesión. Entonces, permítame, yo comparto pantalla para que ustedes me den la pauta de la noche de hoy. Entonces, esa es la segunda parte. La pregunta que habíamos dejado es, ¿qué información puede ser útil para nuestros puntos de venta y dónde se consigue? ¿Por qué razón? Porque habíamos dejado unos ejercicios a través de los cuales veíamos cómo la parte logística cuenta inicialmente con un esquema de presentación de la información que es fundamental. Muchas de las oportunidades que tenemos las perdemos porque no tenemos la información apropiada. Entonces, en el día de hoy, pues repasemos un poco el contenido, ¿no? Cuando yo hablo de la información, es importante que caigamos en cuenta la necesidad de tener indicadores de gestión. Indicadores que me permitan a mí controlar la gestión. En general, para una gestión logística sana, yo debo tener algunos indicadores que me permitan controlar. Controlar es mantener el comportamiento de los factores vitales dentro de un rango que yo he determinado previamente y durante cierto periodo. Eso es bien importante, saber hasta qué punto yo puedo ir en términos de productividad, en términos de utilización de los recursos, qué puedo ya hacer con respecto a mis proveedores, qué puedo hacer con respecto a mis canales de distribución. Entonces, la gestión en general, y esta es una definición muy importante, se refiere al conjunto de decisiones y de acciones que llevan a cabo al logro de los objetivos que yo he establecido previamente. Entonces, hacer gestión es la parte fundamental de nosotros como empresarios, ya sea que yo esté apenas haciendo mi emprendimiento o que tenga una organización perfectamente
constituida. Es tomar decisiones acorde con los objetivos que yo me he propuesto. Ahora bien, como la mayoría de nosotros tenemos pequeñas y medianas empresas, a veces uno diría, no, es que como mi empresa es pequeñita, como no es muy grande, como a lo mejor es unipersonal, etcétera. Cuando yo tengo una pequeña empresa formando parte de un esquema comercial bien estructurado, se debe caracterizar por cosas muy concretas. Por ejemplo, importante, tener una sólida estructura financiera. En la edición anterior hacíamos énfasis en una cosa. Hay que separar el bolsillo personal del bolsillo de la compañía. Eso es clave. Segundo, tener la capacidad para responder ágilmente a los pedidos de los clientes. Las pequeñas empresas se distinguen de las grandes empresas en que, a ver, es como funcionar entre la hormiguita y el elefante, ¿no es cierto? El elefante es lento, paquidérmico, se mueve muy difícil, pero el pequeñito se puede mover muy fácilmente. Y eso es algo que nos distingue o nos debe distinguir. Entonces, las empresas pequeñas son, por su naturaleza, deben ser más ágiles que las grandes organizaciones. Una pequeña empresa debe tener estructuras flexibles en cuanto a los artículos en los tiempos solicitados. Eso es bien importante, esa flexibilidad nos la da precisamente nuestra operación y debe ser una característica nuestra. La gran empresa se caracteriza porque es rígida, porque tiene unos parámetros muy estructurados, etc. Y adicionalmente a eso, súmele 3 cosas que son claves. Uno, la pequeña empresa se caracteriza por tener bajos costos de producción. Acuérdense de lo que hablábamos la vez pasada en términos de tener unos costos fijos y unos costos variables. Si yo soy una pequeña empresa, mis costos fijos tienden a ser pequeños. Y eso hace que mis costos de producción pues sean menores y yo pueda manejar mejor mi estructura de precios. Por otro lado, es muy importante que yo mantenga unos sistemas de calidad perfectamente estructurados. Es muy importante que yo pueda controlar directamente la calidad de aquello que estoy produciendo. Y eso me va a dar los 2 aspectos particulares de las pequeñas empresas, que es tener trayectoria y tener imagen. Aquí en Colombia, por ejemplo, recuerdo yo en este momento una pequeña empresa que no sé si ustedes lo conozcan. ¿Quién de los colombianos conoce, por ejemplo, la puerta falsa? A ver, levanten la mano. ¿Quién conoce la puerta falsa? ¿Qué es eso de la puerta falsa? Ilustremos a nuestros compañeros de otras latitudes. ¿Qué es ese negocio que llamamos la puerta falsa? ¿Quién lo tiene? A ver, Conchita dice que la es un mano. restaurante. Es un restaurante, sí. La puerta falsa. ¿Quién estaba levantando la mano por ahí, doctor Álvaro? Alguien estaba hablando hace un segundo. A ver, la puerta falsa. A ver, doctor Álvaro, usted que es cachaco de nacimiento, rolo por naturaleza, ¿qué es la puerta falsa y de qué se caracteriza? Ni idea. Conchita es la que sabe. Conchita, cuéntanos qué es la puerta falsa. Yo no he ido allá, Ay, no me han invitado, pero sé, no, en serio, pero sé que es un restaurante, o sea, en la mañana pues hacen, ¿qué? Tamales, caldo, cosas muy
digamos, tradicional de Bogotá o de, no sé. Nunca me han Ah, invitado, me gustaría que me invitaran. ay, es el que vende chocolate con El almojábanas. mejor Esa. chocolate Ujú. santafereño del planeta y sus alrededores. Ah, yo estaba ahí, es rico. Es Los muy tamales conocido. más espectaculares. Camilo lo Ujú. conoce. Claro, es muy Camilo, ¿qué tal popular es eso, eso? ¿cierto? Ahora, se caracteriza por por Bueno, es los muy, tipos de muy, muy productos que bueno. tiene. Y acabo de llegar el fin de semana estuve en Neiva. Y en Neiva, el día sábado por la noche me invitaron a disfrutar de un negocio que se llama el caldo parado. El caldo parado, que comenzó siendo un negocio callejero. Fabricaban los caldos para la gente que estaba tomando aguardiente y que estaba disfrutando del ambiente tropical de esa región. Y se Para tomaban los el caldo enguayabados, en la calle, parados. para el desenguayabe, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Entonces, el negocio persistió y hoy en día es una señora empresa que produce un caldo absolutamente espectacular. Ese caldo parado de hoy en día se distingue por su calidad. Entonces, mira cómo las pequeñas empresas se mantienen en el tiempo y mantienen sus características, mantienen su estructura y persisten en el tiempo. La puerta falsa puede tener fácilmente 100 años. El caldo parado puede tener, no sé, algo así como, algo más de 50 años. Y son negocios que persisten. No son muy grandes, pero se distinguen porque tienen una calidad especial y tienen una atención personalizada y tienen características que hacen que sean muy, muy especiales. Sin Perdón. embargo, como estamos hablando de logística, es necesario que caigamos en cuenta que hay herramientas que me permiten a mí optimizar el flujo de bienes y servicios para llegar de una manera más ambiciosa al mercado. ¿Qué implica eso? Implica que independientemente del tamaño de mi negocio, yo planifique muy bien la logística de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo voy a utilizar recursos y qué tipo de recursos voy a utilizar para llevar mi producto desde el punto de producción hasta el punto de consumo? Eso implica tener unas pautas muy concretas para mejorar el flujo de bienes y servicios en ese tránsito que va desde la producción hasta el consumo y tener algunas herramientas claras de competitividad, porque va a tener que competir con instituciones de muy gran alcance. Por ejemplo, tener medios de pago, como lo estamos mencionando aquí. El hecho de que mi negocio sea pequeño no quiere decir que yo no pueda utilizar, por ejemplo, tarjeta de crédito o los sistemas actuales de pago, de NEC y todo ese tipo de cosas. Buscar aplicaciones de orden práctico que permitan llegar hasta el consumidor final. Y un punto que vamos a tocar esta noche, que es utilizar adecuadamente la tecnología informática para hacer que el consumidor pueda acceder fácilmente a los productos y servicios de mi compañía. En ese orden de ideas, caigamos en cuenta de una cosa importante. Es muy importante en la gestión el tener gestión logística organizada con indicadores y tener como un tablero de comando. Hablando de unos indicadores que son muy puntuales, vitales, tener claros los indicadores financieros de mi negocio. Porque es que yo necesito conocer cuál es mi retorno sobre la inversión, cómo está rotando mi capital, qué está pasando con mi dinero, ¿no es cierto? Y si el negocio está siendo o no está siendo rentable. El que un negocio sea pequeño no quiere decir que no sea rentable. Por el contrario, la parte financiera es absolutamente clave. De igual manera, indicadores de mercados. ¿A qué tipos de clientes estoy llegando?
¿Quiénes son mis compradores habituales? ¿Cómo puedo llegar hasta ellos? Los indicadores de productividad y eficiencia y los indicadores de crecimiento. Vean ustedes que estamos hablando de pequeños negocios que tienen un crecimiento desarrollado como la gran empresa, gerenciando la gran empresa. ¿Por qué razón? Porque hoy en día mi negocio no es solamente pesos. Puede ser en cualquier moneda del mundo. Yo puedo llegar a cualquier parte del planeta. Eso vamos a tocar ese tema en la noche de hoy. Igualmente, vamos a hablar de algo que es absolutamente vital. Bueno, ¿qué hacer en un mercado competido cuando hay diferentes canales de comercialización? Pero yo soy una empresa pequeña, en donde tendré que tener algún tipo de integración. Y aquí vamos a profundizar en la integración vertical. Muy bien. Una pregunta muy interesante. ¿Para qué crecer? Uno decía, no, pues yo tengo mi pequeño negocito y yo produzco lo que yo alcance a hacer, etcétera, etcétera. Y soy una pequeña empresa. Las causas que inducen a las empresas a crecer son múltiples. En primer lugar, muy importante, yo debo crecer para lograr conquistar rentabilidades verdaderamente atractivas, tener ganancias mejores. Cuando yo tengo ganancias mejores, puedo garantizar el crecimiento, puedo garantizar la productividad, puedo ganar eficiencia. Y en segundo lugar, muy importante, yo debo crecer para apuntalarme en el futuro de mi negocio, para reducir riesgos estratégicos, porque el mercado es cambiante y en cualquier momento lo que antes era un riesgo, ahora se me puede volver una amenaza. Entonces, aquí hemos asistido mucho a recordarles a ustedes la necesidad de realizar el DOFA, el DOFA. Entonces, yo voy a dejar de compartir y quiero ver manos levantados para que me diga qué es eso que hemos llamado el DOFA. El DOFA. ¿Quién levanta la mano? Me responde eso. A ver, María. Euris. ¿Qué es el DOFA? ¿Cuál de las dos? Euris. Ok. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Okay. Es un examen interno de factores internos y externos, tanto de la Perfecto. empresa como del mercado. Está perfectamente claro eso. Y eso es absolutamente vital. No importa la magnitud de mi negocio. Yo tengo que ser experto en ese manejo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿para qué crecer? ¿Para qué crecer? Mira qué interesante eso. Para poder reducir los riesgos estratégicos y para poder tener mayor rentabilidad. Entonces, mira qué importante es. Ahora tu negocio de pronto es pequeñito, pero hay que generar cambios. Yo le digo a mis alumnos, hombre, ustedes y yo nacimos en pelotos, desnuditos. No teníamos ni dientes. No sabíamos caminar. No teníamos ningún recurso. Éramos tremendamente débiles. Así sucede con nuestras empresas. Punto fundamental, punto de partida para generar cambios, tener un esquema de valores perfectamente definidos. ¿Qué es lo que yo quiero conquistar? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿A qué mercados quiero llegar? ¿A quién voy a beneficiar? ¿Cuáles son las necesidades que yo quiero solventar? Ese conjunto de valores son los que me inducen para que yo, con mi pequeño o gran negocio, fije claramente unos objetivos, unas metas que cumplir. Recuerden ustedes que esos objetivos tienen que ser concretos, medibles, verificables, alcanzables, que tienen que tener unas fechas fijas. Esos objetivos me van a dar en mí el horizonte
al cual yo quiero llegar finalmente para conquistar unos resultados medibles. Ahora bien, frente a esos objetivos, yo me voy a tener que enfrentar con el DOFA. En ese DOFA están las oportunidades y las amenazas del ambiente, ¿no es cierto? Pero también están las fortalezas y debilidades de mi negocio. El cruce de esos 4 elementos del DOFA me va a dar como resultado algo que se le da el nombre rimbombante de análisis estratégico. Es ver exactamente cuál es el camino lógico que yo debo tomar para generar los cambios necesarios que requiero como empresa. Ese análisis estratégico me va a llevar a tomar decisiones estratégicas en términos de los productos, de los precios, de los clientes a los cuales yo quiero llegar, de las decisiones en términos de inversión o de endeudamiento. Mira qué interesante eso. Decisiones que son claves y que a la postre van a enmarcar lo que es mi acción empresarial. De acuerdo a los resultados de esas acciones, me devuelvo yo a analizar los resultados y a replantear de ser necesario los objetivos. Y a ver de nuevo cómo es la estrategia, si es la adecuada o no es la adecuada. Eso es lo que se hace con los cambios que yo debo trabajar a nivel de empresa. Dentro de esos cambios está muy importante la parte logística. Y el gran interrogante: ¿cómo hago yo para saber si tendré éxito o no tendré éxito? La clave consiste en 2 elementos que son fundamentales. Tendré éxito en el grado en que yo sea capaz de minimizar el riesgo, ¿no es cierto?, para hacer que mi negocio sea cada vez más sano, mejor estructurado, mejor planteado. Y la segunda cosa, maximizar la ventaja competitiva. Porque yo me voy a tener que medirle a todo tipo de empresarios y empresas que están allí compitiendo, cada quien tratando de hacer lo suyo, para que yo me pueda situar en el campo que creo que me corresponde, no acorde con mi tamaño, sino con la calidad del servicio que presto. Eso es lo que me va a garantizar éxito. La logística juega un papel fundamental en ese proceso. Para hacerlo, yo debo pensar en que irremediablemente tengo que crecer y tengo que expandirme. Ojo a eso. No puedo quedarme chiquitín, ¿sí? Para tener crecimiento y expansión hay estrategias. Por ejemplo, una estrategia lógica es la estrategia de penetración del mercado, que es explotar de la misma manera como lo he venido haciendo en el mismo mercado, pero creciendo dentro de ese nicho de mercado en el que yo estoy, ¿no es cierto? En el caso del caldo parado, por ejemplo, ¿sí? Ya no era lógico tener a los clientes parados en la calle, porque el negocio daba para tener otro tipo de posicionamiento. Entonces ahora tú llegas y encuentras un restaurante con todas las de la ley, mesas bien bonitas, personas que lo atienden con aprecio, etcétera, etcétera. Y cada vez está creciendo cada vez más en eso, ¿no es cierto? Ya no es el mismo caldo parado de un sitio, sino que hay varios caldos parados en la misma ciudad. Entonces es penetrar el mercado tratando de hacer lo mismo, pero de una forma más estructurada. Otra forma es tener la estrategia de internacionalización. Las obleas Don José, que una oblea, no sé si los que no son nacionales las conocen, la oblea es una tortillita de harina que se le unta arequipe y se le unta cremita, etcétera, y es un plato muy agradable, ¿sí? Muy sencillo de realizar, muy sencillo de hacer.
Las obleas Don José comenzaron aquí en Chapinero y crecieron por toda la ciudad. Y hoy en día, si uno va a la Florida, en los Estados Unidos, encuentra también a las obleas Don José. Entonces, se hace la apertura a mercados geográficos con el mismo formato comercial, ¿sí? Pero llegando a otras latitudes. Y uno puede crecer también con una estrategia de integración vertical, que es mediante la extensión de las actividades de la compañía hacia actividades mayoristas y de producción. Entonces, yo puedo llegar creciendo con mayoristas o con detallistas, creciendo o diversificándome, entrando a otros formatos comerciales y a sectores de apoyo a la actividad comercial. Repaso estos 4 puntos para que, por favor, lo veamos de una manera estructurada. No te quedes simplemente con el pequeño negocito de hoy. Ah, no, es que como yo hago mis trabajos son solamente a mano, así, pero tú puedes tener más gente que haga lo mismo. Entonces tú puedes penetrar el mercado y puedes llegar a otros puntos de la ciudad, puedes llegar a otros puntos de venta, o te puedes internacionalizar, o te puedes integrar teniendo mayoristas, minoristas, diversificándote, ya no haciendo solamente los aretes, sino teniendo otros tipos de productos complementarios, ¿sí? Es bien importante ese concepto. Habrá otras alternativas de crecimiento. Hay un crecimiento que sean, por ejemplo, el crecimiento de orden interno, teniendo, como mencionábamos ahora, nuevos establecimientos del mismo negocio, como el caso que yo mencionaba, el caldo parado. Hoy en día ya hay 3 negocios en diferentes partes de la ciudad, ¿cierto? O una fórmula comercial nueva, en donde crea una fórmula comercial por medio de filiales o de otra marca, ¿sí? Que también se puede hacer en ese orden de ideas. Y puedo tener también yo crecimiento en el orden externo. Si puedo crecer, yo puedo comprar otras empresas, fundirme con otras empresas, hacer alianzas de tipo joint ventures o desarrollar cadenas franquiciadas, dependiendo del tipo de negocio. Muy importante, aprendamos a pensar en grande. La logística me da para eso. Yo puedo tener un pequeño negocio que lo vuelvo grande a través de las franquicias o lo hago a través de la inversión de otras personas, comprando otras empresas, fundiéndome con otras empresas. Puedo hacer. Ansoff se hizo famoso con una matriz de expansión bien interesante que marca la posibilidad de tener crecimiento en el mercado, llegando al mercado actual o a nuevos mercados. ¿Con qué? Con productos actuales o con productos nuevos. Eso me da 4 alternativas que los veremos más adelante, de penetración del mercado, del desarrollo de productos o del desarrollo del mismo mercado al cual estoy llegando, o la misión de diversificarme, abriéndome a mercados nuevos con productos nuevos. No nos quedemos con el pequeño negocio que tenemos hoy en día. Busquemos la manera de encontrar el crecimiento para que no nos quedemos como enanos mentales. Entonces, pregunto yo en este momento, Belushi, a ver, aquí me imagino que este es Juan. Sí, señor. Cuénteme, don Francisco. Juan, ¿cómo puede llegar a crecer tu negocio de estas alternativas que estamos mostrando hoy? ¿Cómo puede llegar a crecer tu negocio? ¿Cuál es el canal básico que tú puedes llegar a emplear? Te lo vuelvo a poner ahí. Mira que La diversificación, don Francisco. la diversificación. Mira qué interesante. Sí, Claro. señor. Y si tú te das cuenta, en la medida en que hemos venido modelando tu producto, Sí, señor. hemos venido creando una diversificación.
Antes tú pensabas solamente en calzado. Ahora estamos llegando a los tapizados, a otro tipo de productos, a las Sí, confecciones, ¿no es a cierto? las confecciones, a los muebles, a A todos. los muebles, ¿sí? Entonces la diversificación. Ahora, habría otro tipo de estrategias, claro. Por ejemplo, desarrollar productos Sí, distintos a los que ya tenemos actuales para llegar al mismo mercado actual, ¿no es cierto? sí, señor. Muy bien. Entonces, en términos más concretos, yo puedo penetrar al mercado actual con más fuerza, ¿no es cierto? Yo puedo tener internacionalización o tener una integración que vamos a llamar integración vertical o una diversificación de orden comercial. Para tener más claridad, yo quiero hablar del que de pronto es menos tomado en cuenta, que es la integración vertical. Como estamos hablando de canales de comercialización, hablemos de ese negocio que llamamos la integración vertical. Para entenderlo, vamos sobre lo básico. Yo tengo un negocio que puede tener varios canales de comercialización. Por ejemplo, parto de ser un fabricante independiente, monto un negocio y se lo entrego a un mayorista, el mayorista se lo entrega a un detallista y ese finalmente llega al consumidor final. Es decir, habría un salto de 3 canales, ¿sí? O el paso 4, que es el que corrientemente utilizamos nosotros, que es el de ir directamente del fabricante independiente hasta el consumidor final. Pero habría que mirar aquí qué cosas puedo yo hacer cuando tengo unos intermediarios y cuáles son los aportes que me pueden dar. Entonces, mira qué interesante es. Mediante la organización vertical de los canales de distribución, los participantes en las organizaciones pueden conseguir, por ejemplo, un mayor poder de comercialización en el mercado. O sea, poderme ir mucho más hacia la demanda. O un mayor poder de negociación hacia los proveedores. Porque estoy trabajando todos los canales de comercialización. Puedo tener 4 objetivos fundamentales. Por ejemplo, reducir la incertidumbre con la que operan las empresas en cuanto a aprovisionamientos, por volatilidad de la oferta al poder de los oferentes, como en el lado de la demanda, poder creciente de los consumidores, escasa fidelidad de la clientela, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese orden de ideas, yo podría decir, hombre, yo me integro más para reducir la incertidumbre. ¿Sí? O lograr una mejor orientación de mis inversiones para tener más concretamente, como diríamos, amarrada la vaquita más cortica, ¿no es cierto? Orientación de las inversiones hacia actividades en el canal que presentan una mayor rentabilidad. Entonces, tener claridad, no encerrarme entre 4 paredes allá haciendo cositas, fabricando mis productos y que el mercado se mueva solo. No, poderme dirigir hacia donde mayor provecho puedo encontrar. O la consecución, por ejemplo, de economías de escala y de mayor alcance a través de la mejora en las funciones de distribución o en la entrega de las mercancías o en el ciclo de pedidos y cobros, ¿no es cierto? El poder tener más control sobre la operación total. Y habrá un objetivo cuarto, que es bien importante, ponerle barrera de entrada a los competidores. Porque los competidores potenciales, si me ven a mí integrado verticalmente, digo, uy, no, eso va a ser más difícil competirle ahí porque esa persona domina la totalidad de la operación. La pregunta es, ¿nos conviene integrarnos verticalmente? Vamos a parar aquí. ¿Qué nos dice Ángel Rubén? En el caso de tu negocio, Ángel Rubén,
¿te conviene integrarte verticalmente? ¿Aló? Sí, Jorge Francisco, escucho. Pues es bastante complicado, pero a la vez se facilita porque está encaminado al turismo y también a la parte de restaurante. Ajá, Entonces, en esa medida, el objetivo es desarrollar directamente desde la parte superior de la producción al cliente directamente, obviando intermediarios. sí, Entonces, por ese lado se nos facilita bastante en el ítem vertical y, y pues hay mayor responsabilidad, hay mayor independencia y, y pues corremos con todos los riesgos, los gastos claro, y el mayor riesgo que tenemos es de pronto por la distancia, la ausencia de la clientela en general. claro, Entonces, pues inicialmente será por temporadas altas para que la afluencia sea mayor y no tener expectativa semanal cuando realmente es muy poca la probabilidad. Pero la esencia de eso está en que como propietarios podemos disfrutar plenamente del medio ambiente, de las sí, actividades, de la producción básica de sostenimiento de, del- de la empresa como tal y lo que llegue ya por turismo sería la ganancia, ¿no? correcto. La idea es ser autosuficiente, em, producir en la misma finca la mayoría de insumos que se requieren y ofrecerla al público para que no solo nosotros disfrutemos de esas bellezas naturales que tenemos en nuestro Perfecto, Boyacá, sino las demás personas que nos visiten aún de otros países, ¿no? claro. Esa es como la idea general. Muchas gracias. Con Juan, mucho gusto. dile levantada la mano, adelante. Juan No David. sé si entendí bien, no sé si entendí bien, don Francisco, pero Ángel Rubén podría en esta línea vertical hacer alianzas con agencias de publicidad, no, agencias de viajes. Claro, claro. Un consejo similar al que yo le di a Jorge Jiménez, en el sentido de que yo no necesariamente tengo que tener toda la organización a mi disposición, pero puedo tener aliados, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, volvamos sobre nuestro cuento y caemos en cuenta de cómo puedo yo mm, obtener resultados mejores. Veamos cómo puede ser. La integración puede ser hacia arriba, hacia atrás. Por ejemplo, yo en lugar de tener mayoristas y mayoristas, tengo un conjunto de detallistas, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo? Fabricante, detallistas y consumidor final. Y eso me va a permitir a mí tener una empresa integrada en la cual yo tengo el control sobre toda la operación. No todo lo hago yo, pero sí exige el esfuerzo relacional, muy importante. Puedo hacerlo de otra manera, por ejemplo, en lugar de tener solamente ser yo el productor, me integro totalmente y soy mayorista, detallista y productor, ¿sí? Entonces aquí cabría una pregunta. ¿Qué ventaja tendría esta operación para una persona como yo, que soy apenas solamente una persona que está haciendo un pequeño proyecto? Camilo García, integración vertical.
Bueno, mira, yo en mi concepto, por ejemplo, en el caso de mi negocio, lo que yo estoy proyectando es hacer una integración vertical. Por un lado, con mi proveedor de maderas, sí, yo tengo un proveedor de maderas excelente, entonces hay muchos procesos que los puedo yo delegar para que él los haga y me va a ahorrar tiempo en mi planta, ¿cierto? Entonces, él me va a producir y me va a entregar prácticamente listo lo que yo necesito. Digamos, esa sería una integración hacia arriba. Claro, Integración hacia abajo, entonces, claro, en vez de yo llegar directamente hacia mi cliente, o sea, como el concepto ahorita mío estamos va viendo, en ir, Camilo, ahorita estamos viendo la integración vertical hacia arriba, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la sí, señor, integración vertical listo, hacia abajo, ¿vale? Muy listo, bien. listo, listo, dale. Entonces, mira, claro que te conviene, claro que te conviene. Algo similar a lo que yo le decía a Jorge Jiménez. Hombre, yo no tengo que tener un hotel y tener además de eso una campaña publicitaria propia. Y óigame, yo puedo tener alianzas de forma tal que yo maneje toda la operación y sea realmente relativamente fácil poder manejar la operación. Veamos, por ejemplo, qué detalles tiene esto. La integración vertical hacia arriba o hacia atrás consiste en que es la empresa minorista la que integra en su organización actividades mayoristas e incluso manufactureras, o cuando una organización mayorista introduce actividades de fabricación, ¿sí? Ahora bien, la integración vertical hacia arriba o hacia atrás se puede plantear para asegurar la continuidad del suministro y la calidad de los productos comprados. Se puede utilizar también para coordinar de manera más eficiente y efectiva las funciones de distribución o, lo que es más importante, para realizar un movimiento competitivo creando barreras de entrada. Es decir, tengo yo en mis manos toda la operación. Un ejemplo de integración vertical hacia atrás serían las cadenas de sucursales, ¿no es cierto? Entonces, en las cadenas de sucursales, toda la operación está integrada en la organización misma. ¿De qué otra manera puedo yo tener integración? El mayorista se me vuelve a la vez detallista y de esa manera integro la empresa. O lo que es importante, el fabricante se vuelve mayorista a la vez y detallista. La integración hacia abajo o hacia adelante conlleva una dirección opuesta a la integración. Es decir, se produce cuando una empresa manufacturera realiza funciones de mayorista o de minorista, o cuando un mayorista realiza la función de minorista. El objetivo de este tipo de integración es alcanzar un mayor grado de eficiencia y un mayor control, que es lo que mayormente hacemos nosotros los pequeños empresarios, ¿sí? Hay varias situaciones. Entonces, vea, pero una empresa integrada en donde las empresas minoristas adquieren, contratan bajo su dominio, su control, unidades de producción, ¿sí? El prototipo del confeccionista que hace el corte de las prendas, no sé cuántas, y se las da a unos fabricantes que son sus satélites, ¿cierto? Contrata con esas empresas manufactureras la fabricación de los productos, pero con marca propia, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué puede llegar a pasar? Los detallistas se integran y aparece una operación integrada totalmente, pero que se ha venido integrando hacia abajo. Los minoristas se asocian bajo una forma organizada de cooperativa, por ejemplo, para lograr ventajas derivadas de la agrupación de compras que no obtendrían operando de forma individual en un mercado, pudiendo realizar funciones de mayorista, por ejemplo, a través de la creación de una cooperativa de detallistas. Este mercado es muy corriente, sobre todo en los pequeños comerciantes que se agrupan. Yo no tengo capacidad de comprar 50 prendas, pero hago alianza con otro que compra 150. Entonces ya son 200 prendas. Y hay otro que compra 300, entonces ya son 500 prendas.
ya podemos entre todos negociar las 500 prendas al fabricante a un precio mucho mejor. Y cada uno pues toma su partecita. Yo me tomo mis 50, el otro toma sus 150 y repartimos, pero a todos nos salió más barato porque nos integramos. Importante eso. ¿Ok? Habría otra situación, por ejemplo, en donde desaparece el mayorista, quedan solamente detallistas, ¿sí? Y ahí se integra con el fabricante, ¿no es cierto? Para llegar al consumidor final. Es una empresa integrada de ese estilo. Ahí los fabricantes intentan comercializar sus productos prescindiendo completamente de intermediarios a través de la fórmula de la franquicia. No voy a profundizar en este tema porque aquí nos tomaría muchísimo tiempo hablar de franquicias. Pero yo le entrego ese derecho de que alguien fabrique mis productos bajo los lineamientos míos y con los parámetros que yo impongo. Habría otra situación, la situación en donde se integran los mayoristas con los detallistas y se tiene una empresa integrada totalmente. Ahí los mayoristas tratan de mejorar su salida al mercado, asociando esa estructura de empresas minoristas, creando cadenas voluntarias e incluso cadenas de establecimientos detallistas. Eso es también bastante corriente. ¿Qué ventajas habría qué desventajas habría allí? De pronto, la pérdida del control del canal, ¿no es cierto? Pero en términos general, yo quiero dar una serie de consejos que son importantes en esto. Por favor, para esta diapositiva, tómenle una fotografía, porque es como la esencia de esta parte de la integración. Fundamental. Hay que investigar quiénes son sus clientes y beneficiarios. Cuando hablo de beneficiarios, es la gente con la que yo puedo llegar a trabajar siendo mayoristas o minoristas. Se pueden volver beneficiarios de mi negocio. En segundo lugar, investigue cuáles son las características que determinan a esos clientes y beneficiarios. ¿Qué capacidad productiva tienen? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son los niveles de calidad? ¿Cómo se comportan ellos frente a la parte financiera? ¿Cómo representa eso de pronto una facilidad tributaria que nos beneficia a todos? Y para ello hay que investigar qué tipo de servicios o productos necesitan o están dispuestos a adquirir o a consumir esos clientes. Muy importante. Hay negocios que se caracterizan porque logran, por ejemplo, puntos de venta súper exclusivos. El consumidor no le gusta ir a meterse por allá a unos sitios congestionados, no, sino que quieren llegar a tener la marca propia, la marca que necesitan en sitios muy exclusivos. Hay otros que dicen, no prefieren, me meto allá entre el montón, ¿cierto? Hay que investigar cuál es la información que les interesa escuchar, ver o leer referente al producto o servicio ofrecido por la organización. Hoy por hoy está muy en boga decir, no, nos aliamos con todas las redes sociales, no sé cuántas. Sí, pero es que no todo el mundo llega a todas las redes sociales y no todos tienen la misma acogida. ¿Cuál es el comportamiento de compra de los clientes en los cuales tú estás realmente interesado? ¿No es cierto? Hay que investigar cuáles son los medios más oficiales, más eficaces para hacerle llegar la información. De pronto, hay gente que ni siquiera toma en consideración las redes sociales. Hay otros que dicen, no, yo primero consulto el internet, después me meto a ver en dónde consigo yo un almacén para ir a mirar el producto y después de eso sí tomo la decisión de compra. Hay que mirar cuál es el comportamiento del consumidor. Hay que investigar quiénes son la competencia y en qué se diferencia de la organización nuestra. Mira qué importante eso. Tardó algo así como unos 10 o 12 años
para hacer que Home Center lograra que la gente entrara a su canal a mirar cómo comprar productos para la familia, para la casa, etcétera, porque eran productos como muy especializados. Hasta hace muy poco, solamente el 30% de la población latinoamericana estaba dispuesta a comprar por Internet. Hoy ya vamos por más arriba del 62%. Entonces hay que estar al tanto de ese tipo de cosas. Finalmente, un consejo clave. Investigue cuáles son las ventajas del producto o servicio de su organización frente a los demás que se están ofreciendo en el mercado. Importantísimo. Si yo quiero tener más participación de mercado, esté pendiente siempre en qué soy mejor o en qué soy diferente a los demás oferentes del mercado. ¿Cuál es realmente mi ventaja comparativa? Aquí yo quiero mirar que ustedes me digan honestamente de esta diapositiva, ¿qué operaciones son las que usted habitualmente cumple? ¿Hasta qué punto usted toma parte de las labores de investigación del mercado? Frank Duncan, ¿hasta qué punto tú investigas tu mercado para tener una muy buena labor de distribución? Frank, Sí, buenas noches. bienvenido. ¿Cómo están? Gracias, doctor. Bueno, estaba analizando todos esos elementos que deben conjugarse o en todo caso, pues, cuál de ellos uno viene aplicando, ¿no? Sí, si quieres te Voy voy a a... revisar aquí el captura de pantalla que le tomé Ahí está, bueno, ahí está. Sí, Ahí te sí, la bueno, pongo. lo que pasa es que el modelo de negocio, básicamente, mío, es la comercialización a nivel de dos países, de Venezuela y Colombia. Ajá, Entonces, mi emprendimiento o negocio se refiere a ubicar los proveedores acá en Colombia para surtir o cumplir con esas necesidades o requisiciones de los clientes, o sea, pequeñas empresas, emprendedores allá en Venezuela. ajá, muy bueno. Entonces, eh, analizando aquí, pues veo que son diversos los elementos, los puntos o ítems que yo cumplo, porque siempre debo estar en permanente, digamos, actualización Sí, del mercado para sí, yo poder ser competitivo, como es el caso de ubicación de los proveedores acá en Colombia. Entonces ahí va un poco el tema de los costos operativos, ¿verdad? En claro. cuánto cuestan esos productos por acá. Y sobre todo, muy importante, que es parte del servicio que yo presto, que es la logística y transporte de esos Ajá. productos para hacerlos llegar allá a Venezuela. Compañero, y el control financiero de tu negocio se vuelve absolutamente crítico, Sí, es porque las bastante, variaciones en la parte macroeconómica de cada uno de los países se vuelve crítico. sí, es algo fuerte, que precisamente Claro, por esos elementos, por esos factores, pues ha costado un poco, digamos, el fortalecimiento y el desarrollo del emprendimiento del negocio. claro. Pero bueno, también yendo un poco más allá en esa estructura que nos hacía de la parte vertical, Ajá, entonces veía cómo era más hacia arriba que hacia abajo, en el sentido de que precisamente, incluso escasos días, el día sábado, pude, digamos, materializar allí como especie de una alianza estratégica comercial, sí. sobre todo fortaleciendo el tema de la logística y transporte hacia allá. Muy Entonces, importante el control de la logística, el esquema de almacenamiento, ¿no es cierto? claro, Y muy importante la parte de el transporte, que y son sobre todo porque, o sea, es todo tipo de requisiciones o insumos o productos o mercancías las que solicitan, ¿no? Por las necesidades y por sí, supuesto por la realidad económica y social que implica, ¿no? El comercio binacional, en este caso con Venezuela. Entonces, es bastante de investigación, de estudio, de análisis
Hay que estar en en contacto muchos por aspectos, pues hasta críticos, claro. Sí, señor. Así Muy es. bien. Gracias, Frank. Muy amable. No, a usted, doctor. Muy bien. Vamos a hablar de una partecita que no podemos dejar de lado. Hoy por hoy, la logística está metida en todo, hermano. Recientemente un cura me decía, óigame, es que nosotros necesitamos urgentemente meternos en la parte informática porque ya la gente quiere ir a misa, pero también quiere tener la comunicación por internet. Y me decía el curita, es que me contratan la misa, pero no todo el mundo puede ir a la iglesia. Entonces una misa, por ejemplo, de difuntos, ¿sí? Pues quieren que yo la diga personalmente y a la iglesia, al templo van a ir varias personas, etcétera. Pero habrá gente que quiere tener la ubicación del esquema por internet. Entonces, caigamos en cuenta de algo muy importante. El internet definitivamente elimina las distancias, pero para muchas compañías el secreto sigue siendo la localización. ¿Cómo te localizan a ti? Sobre todo en un mar de ofertas y de programas y de oportunidades y en un mar de posiciones que hacen que la logística se vuelva complicada. ¿Cómo opera la logística a través del sistema de Internet? ¿Qué es lo que sucede hoy en día? De hecho, el cliente hace la orden, ¿no es cierto? Al hacer la orden, la empresa empaca los productos, imprime los datos, etcétera. Los mercaderistas envían los bienes ordenados al centro de logística. La empresa almacena los bienes recibidos. Finalmente, la empresa ordena las órdenes e imprime los documentos. Y finalmente, la empresa despacha al cliente para que finalmente le lleguen. Eso uno no lo ve. Los usuarios, digamos, si yo entro a Mercado Libre, ¿sí? Yo hago mi pedido y yo no sé de lo demás. El resto tiene que fluir. Alguien me decía, no, es que yo quiero poner una venta online. Así, compañero. Pero usted no basta con que usted tome la orden. Usted toma la orden, pero tiene que tener todo este esquema logístico para que el circuito finalmente se cierre. Usted tiene que saber dónde están los productos, cómo los va a empacar, cómo va a manejar la información, cómo los va a transportar, cómo los va a almacenar, cómo va a imprimir los documentos requeridos y cómo los va finalmente a despachar. Es una parte absolutamente fundamental en todo este proceso. Hoy en día, la buena parte de los negocios se dan de negocio a negocio, business to business. Esto tiene una serie de ventajas muy importantes en términos logísticos. Por ejemplo, el negocio entre empresas reduce los costos de búsqueda de proveedores, de precios de productos, etc. Se constituye una excelente herramienta de análisis del mercado, porque yo tengo la información mucho más cercana, lo cual me lleva a poder reducir en un momento dado los costos, a tener transparencia y control y a tener medios muy claros de seguimiento online, de forma tal que forme yo consorcios de compradores. Cuando yo manejo muy bien la parte logística, tengo el control sobre la totalidad de la operación, sobre todo este ciclo que estamos mostrando aquí, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, hay algo muy importante que tenemos que entender, que son los operadores fulfillment, es decir, que tienen todo el ciclo de servicio. ¿Cómo funciona esto?
el operador recibe los productos del proveedor o del vendedor, ¿no es cierto? Marca los productos con códigos de barras e introducen la información sobre estos productos en un sistema de contabilidad importantísimo, ¿no es cierto? De allí distribuye los productos y los guarda en el almacén. Ahora, desde ese punto recibe las solicitudes de entrega y procesa los pedidos. O sea que hay un almacén central que está acumulando la información y de allí es donde se realizan los despachos. Al recibir la solicitud de entrega, empaqueta los productos y servicios para el producto, para el pedido, ¿sí? Y traspasa los envíos al servicio de paquetería, ¿sí? Propio o lo entrega para poderlo entregar a los clientes. Y finalmente, procesa la devolución si es que el cliente lo solicita de esa manera. Pero dense cuenta que hay todo un transcurso de elementos que hacen que el ciclo de servicio sea un ciclo completo, incluyendo la devolución, incluyendo la devolución. Entonces, aquí surge una pregunta. La pregunta, por ejemplo, Fernando Velosa. Fernando, abre tu micrófono, por favor. Fernando. Sí, Bueno, ¿cuál es tu negocio y cómo tú manejas ese ciclo, Fernando? mire, yo no tengo negocio en este momento, pero pues estoy pensando en organizar algún negocio, pero no tengo un negocio estructurado. Bueno. Muy bien, pero ya te das cuenta la importancia de tener todo un esquema logístico para poder hacer que el cliente tome el pedido y finalmente le llegue, ¿cierto? Sí, sí, claro. Porque eso es lo que garantiza todo. Entonces me quedo con Yasmín. Hola, Yasmín. Abre tu micrófono. Yasmín Rodríguez. Yasmín. ¿Aló? Buenas noches, dígame. Yasmín, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿estabas pendiente de lo que estábamos hablando o no? Sí, claro. Bueno, entonces te voy a volver a poner la imagen para en tu negocio, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es tu negocio, Yasmín? Producto literatura cristiana. ¡Uy, qué lindo eso! Muy bien. ¿Quiénes son los compradores de esa literatura? Pues estoy organizándola. La idea es llegar a las personas que de pronto no tienen conocimiento de la palabra, no solamente los cristianos, sino Ajá, los que quieren tener de pronto una guía para poder obtenerlo. muy importante. Suponte, yo te quiero comprar un libro de Salmos, ¿no es cierto? Sí, ¿Eso tú lo vendes? sí, claro. Ah, bueno. ¿Cómo hago yo para tener en mi casa, aquí sobre mi escritorio, ese libro de Salmos? ¿Qué se te ha ocurrido a ti? Pues, bueno, en el caso suyo ya porque me está pidiendo un libro determinado, pero es Sí, por medio de, los requerimientos van a ser por medio de contenidos de valor. La idea mía es que las personas tengan un conocimiento, una vista panorámica de las escrituras, ya, que hay mucha ignorancia de eso. sí. Pero la manera ya si usted hace un pedido particular, pues sería enviándolo por medio Ajá, sí, como usted decía, ya hay unos operadores que le hacen uno todo eso, o sea, ya están reunidos, estoy en eso, en la investigación, y claro. que ellos toman el producto y lo llevan, ya trabajan con casi todas las empresas de En envío. dónde tú estás? Barranquilla, En Barranquilla, Yasmín. Entonces, mira qué importante eso, ¿no? Tendrías que buscar un proveedor logístico, ¿no es cierto?
que haga toda esa operación. Tú vas y le entregas esto, él te va a cobrar una suma de dinero, ¿cierto? Y Sí, dentro claro. del pedido tú vas a tener que cobrar el valor del libro más el valor del envío. ¿Mm? Así es. En tu contabilidad solamente va a ingresar el beneficio que tú obtengas por la venta del libro. La parte logística va a estar a cargo del operador. Entonces él te irá a cobrar, si el libro vale, no sé, 20.000 pesos, te va a cobrar 7 o 8.000 pesos. Y él con esos 7 o 8.000 pesos, ¿qué va a hacer? Va a tomar el producto, lo tiene que empaquetar, lo tiene que almacenar, tiene que ver toda la logística. Por ejemplo, para hacerlo llegar de Barranquilla a Bogotá. Ajá. Entonces, dentro de tu esquema de distribución, vas a tener que decirle al consumidor, mire, su libro de Salmos se va a demorar entonces, no sé, 8 días en llegar hasta donde usted, porque tienes que saber de antemano cuánto tiempo le toma al proveedor logístico el hacer todo este tránsito para que le llegue finalmente al consumidor a la casa. ¿Sí? Es toda una operación, lo que te lleva a ti a pensar que es muy importante conocer claramente cómo es la operación que cumple ese proveedor logístico. ¿De acuerdo? Muy importante ese concepto. Gracias, te agradezco mucho. Sí, claro, Mira, a usted. hay una operación que se llama el dropshipping. En el dropshipping es una parte muy interesante en donde el usuario realiza la compra en una tienda online, ¿no es cierto? El vendedor envía al proveedor los datos sobre el pedido y los datos de la compradora. Y el proveedor se encarga de empaquetar el pedido y lo envía directamente a la compradora. Es una parte más fácil. Aquí, por ejemplo, hay gente logística. A ver, lo estoy con los colombianos más cercanos. ¿Quién hace esa operación de dropshipping en Colombia? ¿Quién lo conoce? A ver. O en Dominicana, Virginia. Si alguien del Cibao te pide un repuesto y tú tienes que enviarle ese repuesto de Santo Domingo a alguna parte ¿cómo Usamos un transporte, se llama transporte espinal. Ajá, Allí va a una oficina, se lleva la pieza con un mensajero, llenas una guía, la sí, cual se le hace llegar al cliente y él la pasa recogiendo por la oficina de ese estado. y chao. Hasta ahí tú, Sí. sí, es bien fácil, ¿no? Entonces, lo que quiero El chip preguntar sería aquí, en este caso el código que lleva esa guía. claro. Pasa mucho cuando compramos en Amazon. Es la única manera Uy, sí, buen ejemplo. Claro, de rastrear tus compras y puede incluso perderse el producto en el momento entre va a un estado a otro y llega a la oficina. En el caso de ajá, nosotros de República Dominicana, nuestra oficina casi siempre es en Miami, pero con el shipping no hay forma. Es como su identidad, su cédula. exactamente. Gracias por la aclaración y es muy pertinente, muy pertinente. Ellos se encargan de toda la operación. Yo entonces tomo la decisión y le entrego eso al operador. Él hace el dropshipping y finalmente yo estoy seguro que le llega el producto al consumidor. ¿Ok? Frank, adelante. Te escuchamos. Sí, doctor, no, escuchaba el planteamiento, o sea, la pregunta de ustedes, por ejemplo, acá en Colombia, hay ciertas comunidades allí de dropshipping, incluso en un momento llegué, bueno, todavía formo parte, pero no de manera activa, pero siempre estoy pendiente de precisamente esas capacitaciones. Hay unas plataformas como lo es Rocketfy, Ajá, que es una plataforma creada ahí por varios jóvenes, unos emprendedores, una startup, y pues ha agarrado bastante renombre. Y bueno, ya se fortalecieron en esa parte precisamente la logística, porque era uno de los, digamos, de los puntos neurálgicos allí que tenían que claro, desarrollar y fortalecer. claro. Pero hay varias comunidades por acá de dropshipping que están trabajando y bueno, lo hacen de manera
o sea, aliada con otras empresas como Interrapidísimo, que es una de las, Ajá. también de las nuevas que están trabajando en Y ese. como muy asequible, ¿no? en Interrapidísimo es muy, Sí, muy sí, sí. fácil. Bueno, está funcionando muy bien. Ya ha logrado subir peldaños ahí en cuanto a la Claro, competencia. claro. Actualmente es una de las que está vigente allí. Muy Entonces, bien. estas comunidades de dropshipping, pues, logran fortalecerse con esas alianzas estratégicas, porque, bueno, es algo de lo que... Y, bueno, establecen los costos allí, incluyendo el envío, o en todo caso, pues, planificando allí cómo hacer el cobro del envío de los productos. Ok, muy bien. Ese Gracias, sería. Frank. Muy amable. Ok, a usted. Otra cosa es el cross-docking. En el cross-docking o docking, los productos se reciben del almacén de un proveedor y se envían directamente al cliente o a las tiendas sin pasar por un periodo de almacenamiento duradero. Eso es bien interesante, ¿no es cierto? Porque dentro del costo logístico, bien importante, es caer en cuenta que los productos producen riqueza mientras estén en movimiento. Esto es bien importante. Un producto estancado en un inventario no produce riqueza. Esto es bien importante. Hay negocios en donde se pierde muy buena parte, no solamente de la eficiencia, sino del negocio mismo, porque mantenemos inventarios altos. Cada vez que yo visito a un cliente mío, yo le digo, bueno, ¿y este inventario cuánto tiene? ¿Cuál es la antigüedad de este inventario? Entonces me dice, no, es que no tiene sino 6 meses. ¿Cómo así 6 meses? 6 meses en que está detenido este movimiento. Óigame, no hay derecho. Un producto tiene ganancia en la medida que entra al sistema e inmediatamente sale. Eso es bien importante, ¿cierto? Entonces, tener esa capacidad. En términos generales, aquí hay un panorama. Vale la pena que esto le tomen como en cuenta esta diapositiva, tómenle la fotografía, porque es como todo el esquema logístico contemporáneo que le ayuda a uno a entender cómo funciona realmente la gestión logística. Entonces, la fábrica se encarga de hacer el cálculo óptimo de los pedidos de acuerdo a los proveedores que tengan, planifica su producción y aquí es una parte importante de las ganancias. Entonces, el aprovechamiento de los recursos por parte del productor. Ahora, importante el que haya un transporte óptimo en donde se optimizan las ventas, las rutas de distribución, la optimización de las canales de transporte para llegar a un almacén, centro de distribución, que como tal es más centro de distribución que almacén. En ese centro de distribución se hace la gestión de inventarios, ¿cierto? Pero se hace la optimización de de los canales de almacenamiento. Ahí, producto que entra va saliendo, producto que entra va saliendo, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy bien claro cuál es la planificación óptima del personal del almacén, el paso por allí. Hecho esto, me voy a encontrar ahora yo con la parte de transporte logístico que sale del almacén central para llevar finalmente a los clientes. Y ahí me voy a encontrar con algo muy importante que son los puntos de venta. Ahí dense cuenta que aquí estoy teniendo ya en los puntos de venta que son minoristas o mayoristas según el caso, ¿no es cierto? Pero que debe tener también una optimización de la reposición. Para un almacén es absolutamente clave el que un producto no se mantenga en inventario en el almacén, porque ahí es cualquier detención que yo tenga de la logística, pues es pérdida, ¿sí? Allí es donde se planifica óptimamente el personal de la tienda para que esté pendiente de qué tanto está rotando un producto
y que el producto tenga toda la salida correspondiente para poder hacer llegar el producto hasta el consumidor final, al cliente final, ¿no es cierto? Ahora, hay operaciones que son muy importantes, que lo que vamos a ver ahora, que es la logística inversa. Es como yo tengo que garantizar al cliente que si por alguna razón el pedido llegó mal, o llegó fuera de tiempo, o no llegó en las condiciones ideales para el cliente, se tenga la logística suficiente para llevarlo finalmente al centro de distribución, a la inversa. Ahí tiene que haber un canal perfectamente claro en donde se optimice este elemento. Dense cuenta que la logística involucra una serie de pequeñas, grandes operaciones en donde se está cultivando la productividad y el retorno sobre la inversión. Este canal, este manejo logístico, me lleva también a algo muy importante. Y es que cuando yo he crecido, pienso en exportación. Aquí quise traer esta diapositiva porque la consideré muy importante, porque yo quiero que nuestra gente piense en grande y vean que no es tan difícil exportar. Para exportar, ¿qué debo hacer yo en términos de logística? Fundamental. Una primera operación es inspeccionar y revisar la calidad de la mercancía que yo quiero exportar. Cualquier devolución que yo haga en este sentido va a ser absolutamente crítica, ¿sí? Tener una segunda operación que es empacar y etiquetar muy bien, marcar muy bien la mercancía para que durante todo el proceso esa marcación se mantenga vigente y todos los pasos que se vayan dando se tenga claridad sobre qué es lo que se está exportando. Muy importante la parte de la orden de envío, toda la parte documental perfectamente clara, de forma tal que yo pueda tener claridad en la información y en el producto que estoy exportando. Ahora bien, exportar implica más que nada manejar volúmenes. Entonces es muy importante saber llenar y sellar los contenedores para que el producto vaya con la seguridad pertinente y pueda hacer la transferencia intermodal entre los diferentes medios para poder transportar la mercancía. Hacer la transferencia de los bienes al punto de carga, del punto de carga al puerto, del puerto finalmente, tener perfectamente acordada la situación aduanera y documental para la verificación física. Es decir, tiene que haber la flexibilidad suficiente para que yo no tenga tropiezos en el proceso de exportación, tener claridad sobre cualquier pago que yo tenga que hacer en términos del cargo portuario y a tener claridad en la entrega de documentos y la manera de generar, por ejemplo, la carta aporte, a enviar la carta aporte al comprador y finalmente entregar el producto en el puerto de origen. Son 12 operaciones que son fundamentales dentro del proceso de exportación. Aquí quiero dejar de compartir y preguntarle, ¿quiénes de los que están aquí tienen indicaciones de exportación? Yo sé que Belushi, por ejemplo, sí tiene ese proceso pendiente. Marisol o Yolanda. Buenas noches. ¿Puedo hacer una interpelación? Claro que sí, Yolanda. Listo. Dentro del proceso está muy bien el proceso que nos hizo llegar de exportación, pero es muy importante, antes de iniciar cualquier proceso, tener pleno conocimiento de los requerimientos que siguen el país importador, porque podemos tener un agente de carga muy bueno, poder tener un agente de aduana muy bueno, empresas de transporte muy serias, muy comprometidas. Nosotros despachar el producto,
Usted sabe que los productos tienen códigos que son las posiciones arancelarias, que es la que va a indicar qué requerimientos hay para que un producto salga del país y para que ingrese a otro país. Los problemas que han tenido muchos empresarios es que se lanzan al ruedo a exportar, por decirlo así, pero ellos no miran, por lo menos yo creo que mi empaque es el adecuado, yo tengo muchos años haciéndolo así y yo no voy a cambiar, y resulta que en el país importador ellos exigen un empaque definido, específico, unas medidas específicas, el producto lo quiere así, como en el caso de Panela que estamos trabajando con Nariño. Ellos trabajan panela en varias presentaciones, por lo menos para Estados Unidos nos pidieron panela pulverizada, con unos requerimientos específicos. Nosotros tenemos que condicionarnos, porque tenemos el INVIMA en Colombia y el FDA en los Estados Unidos, a los requerimientos de ingreso. Fuera de eso tenemos Fede Panela, tenemos que pedir los cupos, o sea, son muchos requerimientos para salir y para ingresar a otro país. Correcto. Entonces, esa parte es muy importante. O sea, ahorita yo acabo de sacar un calzado para Ecuador de Cúcuta. Entonces el empresario no entendía por qué si pagaba agencia de aduanas en Cúcuta tenía que volver a pagar en Ecuador, porque tenía que meter la mercancía en un depósito aduanero serio y meterlo también en Tulcán. O sea, esa parte hay que explicarle al empresario, sacarle bien los costos, porque muchas veces ellos van a ferias, dan unos precios y resulta que cuando ellos ya en la realidad que van a despachar un producto, no es un margen de utilidad, sino ellos se van a esa pérdida porque ellos no han estipulado todos los costos que conlleva hacer una operación de comercio exterior. No es imposible. Le felicito al empresario que lanza el ruedo con las exportaciones, pero es muy importante antes de asesorarse muy bien. Yolanda, qué linda lección que nos estás dejando. Muchas gracias. Bueno, me apasiona el comercio exterior, a la orden lo que necesiten. Uy, claro, Yolanda. Te tomamos la palabra. Muchas gracias. Te tomamos la palabra porque en Nueva Era Empresarial este va a ser un tema del año 2024. La parte de comercio internacional. Los felicito. He aprendido mucho con ustedes. Yo asesoro mucho empresario y si yo asesoro, tengo que tener conocimiento. Profundo. Yo tengo que aprender. Entonces, yo no puedo pretender que todo me la sé. Yo tengo ya 36 años trabajando en comercio internacional, pero yo vivo en constante capacitación, aprendiendo día a día. Y ese ha sido como el éxito del trabajo que yo desempeño. Ok, Yolanda, muchas gracias. A la orden. Yolanda, tan importante es el dato tuyo que hazme un favor, regálame el número de WhatsApp tuyo. ¿Estás en dónde? Estoy ahorita en este momento ubicada en Colombia, en Cúcuta. Yo trabajo el área de Nariño, frontera con Ecuador, y Cúcuta, norte de Santander, frontera con Venezuela. Entonces, indicativo más 57, que es el de Colombia, más el 313 206 9331. Yo trabajo mucho con el término de incubadora de empresas. Yo siempre he dicho que es como hacer nacer o estar pendiente del nacimiento de una empresa, enseñarlos a gatear, enseñarlos a caminar y luego ya dejar organizada la empresa como tal. Entonces, cualquier inquietud que quieran, que necesiten, a la orden. 313-206 9331. 9331. Gracias, Yolanda, muy amable. 313-206-9331. Perfecto. Te estaremos molestando en su momento. A la orden, lo que necesiten. Gracias por tu aporte, muy valioso, muy importante. Gracias. Muy bien, volvemos sobre el tema. Y concluimos con esta parte que consideramos que es muy importante. Pretendamos siempre servir. No nos limitemos solamente a la parte correspondiente a entregar, esperar que nos llegue el pedido, que hagamos la parte logística y que al final todos quedemos contentos. ¿Por qué? Porque hay una cosa bien importante. Tenemos que garantizar la satisfacción plena del consumidor, del cliente final. Entonces, mira qué importante es esta parte de la logística inversa. Así como yo me preocupo de llevar el producto hasta el consumidor final, es muy importante que yo aclare
cómo un producto que llegó finalmente al consumidor, pues hombre, de pronto no es el que el cliente quería o no le llegó en las condiciones que el cliente quería, y es necesario que ese producto, con la misma calidad con que salió, regrese finalmente a el proveedor. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, un producto que llegó con calidad deteriorada, pues es muy importante que me regrese a mí para que yo pueda averiguar qué sucedió finalmente con el producto. Que yo pueda identificar las condiciones bajo las cuales el producto finalmente le llegó al consumidor. ¿Para qué? Para que el proceso no se dañe. Yo tengo que asegurar la plena satisfacción del cliente. Entonces, el cliente me puede decir, oigan, esto no me fue lo que yo quería. Yo le digo, no se preocupe, le recibimos el producto y le hacemos el reintegro del dinero correspondiente. Entonces, la logística inversa implica que yo rectifique el camino, ¿no es cierto? Y que mantenga siempre un esquema de reposición inmediato, de forma tal que el servicio al cliente sea bien valioso para que el cliente quede finalmente satisfecho. Y, de ser posible, que se realice la devolución de manera ágil, clara, ¿no es cierto? Sin problemas, ¿sí? Y que se pueda recibir eso y que se pueda retroalimentar el sistema manejando los indicadores, manejando la información, controlando la situación documental, los stocks correspondientes y que yo pueda tener finalmente un mejoramiento de la calidad en el proceso. Conchita, estás levantando la mano. Bienvenida, adelante. Es un comentario. Hoy precisamente hice devolución de un producto que compré en Amazon o a través de Amazon. Ajá. Y cuando me llegó era muy pequeño. O sea, es que a veces uno mira en el computador y ve las cosas grandes y cuando Sí. le llega algo pequeño. No quería devolverlo, pero mi esposo dijo, no, hay que devolver eso. Afortunadamente, dentro de, digamos, la hoja o la página de Amazon hay una sección donde dice, si no quiere devolver el producto, haga clic aquí. Y uno hace clic ahí y luego le da un código de barras que es con el que yo muestro allá a devolver el producto. Llevo mi teléfono y muestro el código de barras y es fácil. O sea, no hay problema de devolver un producto. Claro que sí. El Y uno mensaje, vuelve a comprar después, ¿sí me hago entender? claro, O sea, uno quedó satisfecho claro. con la, digamos, la facilidad de devolver un producto que no hay problema. Ese es el mensaje de fondo, Conchita. Saber que tan importante como llevar el producto hasta el consumidor final es lograr realizar toda una tarea de aseguramiento de la satisfacción del cliente, así el producto finalmente no se ha vendido, sino que haya una logística inversa adecuada para que al cliente le resulte fácil, como tú lo acabas de mencionar, ¿sí? Hombre, haga clic aquí, lleven esto, tome este formato, devuélvelo y que aquí no ha pasado nada. Y que haya la facilidad para que, así como fue fácil entregar el dinero para que me entregaran el producto, sea fácil de nuevo recibirlo o recibir el producto apropiado correspondiente. Este es un elemento que difícilmente los pequeños empresarios tomamos en consideración. Porque la idea es tratar de vender y ganar platica. Así, pero es que, ojo, la parte clave de la logística es el aseguramiento de la plena satisfacción del consumidor. Esa es la finalidad. Es posible que en un proceso logístico, de hecho, me llegue todos los productos de buena calidad, me lleguen en muy buen estado, ¿cierto? Pero dése cuenta que aquí en este proceso nos hemos asegurado de que este tránsito
hacia la devolución sea absolutamente pertinente. Como muy bien nos acotaba Conchita, si yo tengo ese tránsito asegurado, esa operación de reversa, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, el producto salió más deficiente, pero ok, envíeme el correcto o cámbiemelo, sí, cámbiemelo por uno, y que esa operación sea tan ágil como la operación directa. Entonces, la logística inversa debe tener toda la operación y todos los requerimientos y todas las condiciones de calidad y todo el financiamiento suficiente para poder nuevamente cerrar el ciclo y entregárselo al consumidor. Con eso que estamos viendo, caemos en cuenta de una cosa bien importante. Todo lo que yo haga en términos logísticos garantiza la plena satisfacción del consumidor. De hecho, las dos operaciones que hemos cubierto en estas 2 noches nos dejan muchas preguntas y muchos interrogantes. Yo quisiera en la noche de hoy dejarles a ustedes una serie de trabajos. Hemos hecho 2 sesiones. Yo los invitaría a que, dado que en el portal de Nueva Era Empresarial van a estar las 2 sesiones, la de esta noche y la de la anterior, que cada uno de ustedes se tome la tarea de en los próximos 8 días estar pendientes de repasar la sesión número 1 y repasar la sesión número 2. Cuando yo acepté el reto de tomar este tema de la logística, sabía perfectamente que en una sesión no iba a ser posible. Por eso acordamos con Álvaro que, hombre, hagamos las 2 sesiones. Porque si bien es cierto que la logística ha sido por mucho tiempo el patito feo del esquema de mercadeo, porque nos preocupamos mucho más por los productos, nos preocupamos mucho más por los precios, nos preocupamos mucho más por la promoción, pero la logística la dejamos como de lado. Yo quiero hacerles caer en cuenta una cosa. Con los cambios que se están dando en el mercado, en este momento de la vida, que ya estamos sobre la mitad del siglo XXI, la logística toma un papel cada vez más importante, más relevante. Y no puede haber un negocio que funcione de manera clara, de manera rentable, que garantice el crecimiento y el desarrollo de un emprendimiento si no hay un buen sistema logístico garantizado. Repase usted las 2 sesiones que trabajamos la noche anterior y esta sesión de esta tarde para que tomemos conciencia de esto. En la próxima sesión, es decir, dentro de 8 días, yo quiero tener muchísimas preguntas, muchas dudas. Mil gracias por los aportes de esta noche a Yasmina, Yolanda, a Ángel Rubén, a Belushi y compañía, la querida Belushi, por los aportes que nos han dado y porque nos da el aliento de que a través de lo que estamos haciendo estamos logrando resultados muy importantes. No sé, doctor Álvaro, si hay en el chat preguntas pertinentes, comentarios, dudas, reclamos o solicitudes de devolución. Hay una pregunta, Jorge Francisco. Adelante. Dame un segundo que la estoy ubicando. Dice, tengo una pregunta. El envío y el costo de este, ¿qué es más conveniente? ¿Incluir el valor del costo del envío o pago contra entrega? Depende
la agilidad de la operación con que queremos contar. El pago contra entrega se da siempre y cuando yo tenga la seguridad absoluta de que mi esquema logístico respalda perfectamente la operación. Cuando no hay seguridad y consistencia en la logística, es muy peligroso hacer ese pago contra entrega porque la que está en riesgo es la mercancía. Si yo tengo un sistema perfectamente asegurado de orden logístico, yo puedo tener claridad sobre que el pago sea contra entrega. Ahora bien, importa también en esto la seguridad que le estoy dando yo al cliente. Cuando el cliente paga sin haber recibido el producto, tiene un rasgo muy marcado de confianza. Y eso está dado también por el posicionamiento que yo estoy dando en las redes sociales, en la trayectoria, en el reconocimiento público que estoy logrando. Yo aconsejaría que para lograr mayor facilidad en el crecimiento, los pagos se hagan mediante un esquema logístico que facilite al cliente, pero que dé la seguridad de que siempre el cliente va a recibir el producto adecuado y que hay también una logística inversa que garantice que si el producto no fue recibido, pues finalmente se asegure la devolución. Pero calidad ante todo, que aseguremos tan importante como la calidad del producto es la calidad de la distribución. Mira que Camilo García comenta sobre la importancia del modelo de inventarios. Ajá. Sí, sobre el tema de inventarios, yo no lo quise tocar exprofeso porque pues es otro tema de otra materia que nos tomaría muchísimo más esfuerzo, pero que consideramos que lo tenemos que hacer. El manejar adecuadamente los inventarios hace que yo tenga las ganancias correspondientes o sencillamente en ese proceso de inventarios pierda yo mis ingresos. Yo dejaría, Jorge Francisco, dentro de la tarea que tú nos invitas a hacer, una reflexión. En el mundo moderno, la empresa que comercializa más alojamientos no tiene la propiedad de un solo alojamiento, de ninguno. No, nada. Y las empresas que comercializan alimentos hoy no tienen restaurantes ni bodegas. Yo creo que esa es como una reflexión para que entendamos que la logística es uno de los elementos de los negocios del siglo XXI y XXII. Estamos viendo toda una transformación de la sociedad y algo más que nosotros por ser microempresarios no vemos. El manejo de la logística es el poder, porque antes los que ponían presidentes de la República eran los fabricantes. El día de ayer se vendió la cadena más grande de comercialización de alimentos en Colombia. Se vendió la cadena Éxito. Éxito. Y eso implica, es un cambio en el juego del poder. Por ejemplo, Nestlé nunca cedía, Colgate-Palmolive, nunca cedían ante una tienda. Y cuando se unieron todas las tiendas, les tocó cambiar la política y Alpina tiene que aceptar un 10% de devolución para lo que tú aplicas. O sea que la logística inversa se vuelve parte del negocio. Yo creo, Francisco, que gracias por estarnos compartiendo estas herramientas de modelos modernos de negocios y como tú lo planteas, traigamos todas las preguntas del mundo en la semana entrante. Por lo pronto, si alguien nos quiere contar cómo va el partido, por favor, para ponernos aquí al tanto. ¿Alguien tiene información del marcador actual? Nadie. Ángel Rubén tiene el televisor ahí al lado. 0-0, doctor. Ah, bueno, le acaban de anular un gol a Colombia, según me contaron. Minuto de 78. 0-0. Un penal anulado. 0-0 ganando Colombia. Ni modo de preguntar que quién metió el primer 0, ¿no? Muchas gracias
por darnos la oportunidad de servirles. Esperamos que este proyecto Nueva Era Empresarial aporte a un mundo mejor, un mundo en el que no estemos dependiendo de las decisiones de otros, sino de las decisiones de nosotros mismos, y que por nuestra propia cuenta generemos empleo y prosperidad, una nueva cultura, la cultura de la prosperidad, que va a trascender la cultura de la mendicidad. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la semana entrante. Jorge Francisco, muchas gracias. Virginia, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por esta noche tan maravillosa. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias a Amén. todos. Muchas Muchas gracias. Gracias. gracias.